están, iglesia? Bien. Bien. Bueno, pues nuestros pastores Víctor y Mariana están en RN Monterrey. Se está llevando a cabo un cara a cara, un encuentro con las personas de Monterrey. Y pues bueno, yo tengo el privilegio de compartirte este fin de semana. Amén. Entonces te invito ahí donde estás, que cierres tus ojos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, Dios. Que esta palabra, Señor, dé un fruto. Padre, que esta palabra se pueda hacer viva en nosotros, Señor. Padre, aquí estamos hoy como iglesia tuya, Señor. Padre, tú sabes, Señor, cada proceso que hemos vivido, pero hoy, Señor, te entregamos este tiempo a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues yo tengo el privilegio de compartirte la charla el día de hoy. Yo le puse por título Llenos de Luz. ¿Cómo? Llenos de luz. Amén. Y vamos a la palabra, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. ¿Ya lo tienes? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Amén? Y el Señor me estaba hablando toda esta semana. Yo sé que después del Kingdom, varios de nosotros hemos tenido la relación con Dios un poco más fuerte, quedamos llenos, hemos sido ministrados por nuestro apóstol Rey, por los predicadores. Y el Señor ha estado revelando su palabra de una forma muy especial. Te comparto lo que hoy puso el Señor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amado iglesia, tenemos un Dios creador. No solamente transforma, sino que Él crea. Es un Dios que crea las cosas. De repente tú y yo nos encontramos que después de llegar a Cristo, cuando recibimos palabra de Él, cuando vives ese encuentro, ese cara a cara, puedes, inclusive lo hemos declarado, ¿no? Puedes decir, estoy viviendo cambios, estoy siendo transformado. Pero me encanta la Biblia porque no tienes un Dios que transforma, tienes un Dios que crea. Y tú no solamente has sido transformado, sino que la misma palabra dice que hemos sido hechos nuevos, nuevo hombre, nueva mujer. Entonces no vivas solamente creyendo que es un Dios que causa transformaciones. Tienes un Dios que es creador. Él en esta palabra, en Génesis 1:1, dice que en el principio, ojo, el principio de la tierra, no en el principio de los tiempos de Dios, porque Dios es el que es, no tiene un inicio, Él es. No hay, ¿y cuándo nació Dios? No sé si por ahí te entró esa pregunta, o has tenido un hijo, una hija, ¿no? Curiosa, que dice, papá, ¿y cuándo nació Dios? ¿No? 25 de diciembre de cuándo. No, Dios es. Él es. Cuando la Biblia habla desde el principio, nos habla de cuando se creó nuestra tierra, cuando tú y yo estábamos en el corazón de Dios y Él tenía la idea de crearnos. Entonces Él nos crea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no solo forma la tierra, sino que la crea. Formar es tomar algo que ya existe, materia prima que ya existe, y hacerla en algo. Y Dios no hizo la tierra de una materia prima, sino que la creó, la hizo nueva. ¿Amén? Crear donde no hay nada, Dios tiene la capacidad de generar todo. Y vamos a empezar en el tema, ¿no? De repente podemos llegar a Cristo y nos damos cuenta que no había gozo y ya hay gozo, ¿no? Llegamos a Cristo y decimos, yo no tenía amor y ahora tengo amor, ¿no? Matrimonios, de repente llega a Cristo la esposa o el esposo primero y cuando te encuentras con ella le dices, ¿qué te pasó? Eres otra, ¿no? O eres otro, ¿no? ¿Por qué? Porque se encontró con aquel que crea y la hizo nueva o la hizo nueva. ¿Amén? ¿Me siguen hasta aquí? Ok, donde no hay amor, Él crea amor. Donde no hay paz, el Señor crea esa paz. Donde no hay salud, Él crea salud. Donde no hay gozo, Él crea el gozo. Este está rudo, pero
no voltees a ver a nadie. Donde no hay inteligencia, Él crea inteligencia. Amén. Amén. Dios no solo transforma, Él es creador. La palabra en 2 de Corintios 5:17 nos habla que nosotros somos creación nueva. 5:17, ¿ya lo tienen? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De repente nos encontramos como cristianos y creemos que vamos en esa transformación. Y dices, bueno, yo era un alcohólico, ya dejé de consumir alcohol. Yo era celoso, ya no soy celoso, ¿no? Yo era desordenado, ya no soy desordenado. Y creemos que solamente es un proceso, que somos transformados. Y la palabra de Dios no dice que te está transformando. Él dice que te ha hecho nuevo. Te ha hecho nueva. Voltea con quien tienes al lado y dile, soy nuevo. Soy nueva, soy nuevo. ¿No? Amén. Y cómo esto cambia la forma en la que hoy hemos vivido, porque de repente en Cristo podemos sentir que hemos fallado, ¿no? O inclusive podemos juzgar a quienes viven con nosotros y los juzgamos y les decimos, ¿no? Es que cómo es posible que sigas viviendo así, que seas esto, que seas lo otro. O eres señalado, ¿no? De repente somos señalados y nos dicen, tú eres el cristiano, ¿no? Tú que respondes así eres cristiano. Tú que me dices esto eres cristiano. Y es porque en el corazón de repente tenemos ese pensamiento de que somos transformados. Pero la palabra dice que somos nuevos. Que cuando una persona se encuentra con Jesús, Él es una nueva criatura, ¿no? Ya no es es que tú eras el alcohólico, ¿verdad? Perdóname, pero ese ya no es. Es una persona nueva. Yo soy nuevo. De repente en los matrimonios se habla y se dice, es que tú eras mujeriego, es que tú hablabas y mentías. Ya no, matrimonios, tu cónyuge es nuevo, es nueva. No es esa persona de la cual conoces todo el pasado. Ella ha sido nueva. ¿Vamos bien, iglesia, en esta idea? Porque es importante, porque vamos a entrar a un tema más rudo y en el cual si no reconoces en tu corazón que eres nuevo, te puedes llevar una lastimadura, y Dios no quiere lastimar, Dios quiere redarguir. Amén. Gálatas 6:15. Acompáñame a Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Aquí está. ¿Lo tienen? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, en Cristo no son los cambios que pueda hacer Juan, o no son las cosas malas que pueda hacer Juan, sino que es la palabra de Dios diciendo, yo lo hice nuevo. Es una nueva creación. A mí me plació transformar y no solo hacer los cambios en lo que ya existía, sino hacer algo totalmente nuevo. Amén. De repente los padres podemos ver a los hijos y vemos que se comportan de una forma que no hay honra, que no hay un orden, ¿no? Y decimos, bueno, Señor, transfórmalo, ¿no? Cámbialo, Señor, ¿no? Haz el cambio en él. Y Dios no espera cambiar a tu hijo, mamá, papá. Dios te lo va a hacer nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque así como a nosotros nos dice, vamos a ser nuevos, son nuevas criaturas, también ellos son nuevos. Y de repente las oraciones que hacemos es, cámbialo. Cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi hijo, ¿no? Por ahí los matrimonios que tienen suegros, cambia a mi suegra, cambia a mi suegro. El Señor no solo cambia, Él dice, lo voy a hacer nuevo. ¡Wow! ¿No? Amén. Él es creador. Génesis 1:1 nos habla de un Dios que crea. Amén. No solamente transforma, sino que crea, hace las cosas nuevas. Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y vamos a entrar en el tema. En el tema que el Señor quiere que hoy podamos entender. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé si has tenido la oportunidad de mudarte a una nueva vivienda. Yo en la Ciudad de México llevo 6 cambios de vivienda, ¿no? No sé si tú lo has vivido, ese cambio de vivienda, pero es padre cuando llegas al nuevo lugar, ¿no? Papás, cuando tú llegas a la nueva recámara de tu hijo y la ves totalmente vacía y dices, wow, cuánto orden hay aquí. ¿Por qué? Porque un lugar vacío, en nuestra mente, en nuestros pensamientos podríamos creer que es porque hay orden, y la realidad no. Un lugar vacío no tiene un orden, sino simplemente está vacío. Y esto era lo que me incomodaba toda esta semana de parte de Dios. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que hable este fin de semana a tu iglesia? Y Él ponía mucho esta palabra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo le decía, Señor, ¿cómo puede algo vacío estar desordenado? Si no hay nada, ¿cómo puede estar desordenado? Y Él me decía, Juan, es al revés. Cuando vives en desorden, entonces estás vacío. Cuando hay desorden en tu vida, estás vacío. Y las tinieblas, dice la palabra, estaban sobre la faz del abismo. Cuando yo vivo en desorden y estoy vacío, la Biblia dice que cuando la casa está vacía, viene el enemigo y dice, oh, un lugar vacío en el que yo puedo estar, y entonces las tinieblas entran. Es decir, que cuando yo vivo en desorden, me empiezo a quedar vacío de la presencia de Dios, y el enemigo aprovecha ese vacío y entra, y viene la soledad, ¿no? Y viene la depresión, y viene la queja, y viene el orgullo, viene la soberbia, y todo lo que conocemos que en el mundo nos puede atacar. ¿Vamos bien, iglesia? Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un abismo es un lugar... Hola. Un abismo es un lugar oscuro, profundo. Cuando vas cuando puedes ver los mapas y ves los mares, tú te puedes dar cuenta que hay lugares que se ven como un circulito y se ven muy oscuros, ¿no? En el principio, cuando Dios nos creaba la tierra para que pudiéramos nosotros habitar, para que pudiéramos multiplicarnos, el principio de la tierra era un lugar donde había pura agua y había un abismo, dice. Y en ese abismo las tinieblas estaban sobre el inicio del abismo. Y dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es esto? Que cuando yo estoy en desorden, estoy vacío, las tinieblas rondan y quieren venir a llenar ese vacío, y aunque el Espíritu de Dios nos rodee, yo sé que tú hoy estás en una casa donde el Espíritu de Dios está, estás en una iglesia donde el Espíritu de Dios está, puede ser que en tu casa se ore, que en tu casa tú tengas un tiempo con Dios y el Espíritu de Dios está ahí, pero si hay desorden en nuestras vidas, hay vacío, y aunque el Espíritu de Dios ronde sobre la iglesia, esté en este momento aquí, Él no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque hay un desorden, y Él busca que nosotros estemos en orden para que Él pueda entrar. Y esto es lo que Dios me ponía a compartirte. El desorden que podemos vivir nosotros nos lleva a estar vacíos, y aunque el Espíritu de Dios quiera entrar con nosotros, nuestro desorden lo impide y le da lugar a las tinieblas, que venga depresión, que venga orgullo, que venga la soledad, que vengan pensamientos que sabemos que no son de Dios, pensamientos que te dicen no puedes, no lo vas a lograr. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es un desorden? Un desorden, el concepto de desorden, yo sé que los padres de familia pueden estar pensando, sencillo, con la habitación de mi hijo, cuando no la pone en orden, ¿no? Pero déjame darte el concepto. Un desorden es una manera incorrecta, de acuerdo a los criterios o normas dispuestas, en que están las cosas o las personas, o de sucederse los hechos en el tiempo. Es decir, hay un desorden para las cosas, hay un desorden para las personas, y también hay un desorden en los hechos en el tiempo, ¿no? Déjame explicarte esto. Yo enumeré los desórdenes
lo puse número 1, desorden espiritual, ¿no? Creo que eso todo lo podemos ubicar. ¿Qué es un desorden espiritual? Es cuando el pecado yo lo reconozco y me lo permito, ¿no? O sea, hay pecados muy claros: fornicación, adulterio, no matarás y estamos matando, ¿no? Todos los 10 mandamientos son pecados muy claros, y tú y yo como cristianos los ubicamos perfectamente y podemos decir: Señor, estoy en pecado, ¿no? Sé que estoy en pecado, sé que estoy en desorden, sé que hay un tema en mi vida, y esos son los más sencillos de identificar. Ese es el primer desorden. El desorden espiritual, cuando está uno en pecado, es el más sencillo de identificar, pero no es el más sencillo de resolver, ¿no? Aunque el Señor nos haya dicho que somos hechos nuevos, de repente tú vienes a tu encuentro, te encuentras con Dios, alguien te comparte de la palabra y estamos hechos nuevos. Pero así como el carro nuevo, ¿no? De repente pues ya pisaste mojadito, te subiste, ¿no? Te quieres traer las llantas del carro viejo, se las quieres poner al nuevo, ¿no? Queremos traer cosas del pasado al presente, entonces estamos ensuciando lo nuevo. Y el desorden espiritual es eso: a través del pecado ensuciamos lo nuevo, ¿no? Ese es muy sencillo de identificar. Y creo que todos estamos claros ahí, sabemos qué es pecado y qué no es pecado, ¿no? Eso ha sido muy claro de parte de Dios. Pero yo no te quiero hablar en sí del desorden del pecado, porque creo que lo tenemos muy claro. Te quiero hablar de cosas más sencillas, ¿no? El desorden de las cosas. Cuando tú y yo tenemos desorden en nuestras pertenencias, creamos también temas con los demás. No sé si te ha pasado que de repente buscas la llave del auto, ¿no? Y sabes que vas justo de tiempo. Matrimonios, yo sé que lo has vivido, no encuentras la llave, no encuentras la cartera, y de inmediato, ¿no? Ese desorden crea más desorden. Le empiezas a decir a tu esposa: ¿dónde pusiste la llave? Ni siquiera manejo, ¿no? y le empiezas a decir: ¿dónde está mi cartera? ¿no? Ni siquiera sé cuál es tu cartera, ¿no? De repente vivimos situaciones tan pequeñas que por desorden se empiezan a complicar y empezamos a generar problemas, ¿no? Varones, de repente vivimos el desorden. Yo lo he comentado en los talleres de matrimonio. Vivimos el desorden con pequeñas cosas como la ropa sucia, un calcetín, ¿no? Y como un calcetín transforma el hogar en un problema muy grande, ¿no? Un calcetín sucio, no lo ponemos donde debe de ir, ¿no? Y ese desorden crea ese vacío en las personas y empieza el enemigo a actuar de inmediato, y hay una respuesta violenta, salvaje, de decir: ¿por qué no eres ordenado? ¿no? Y es porque el desorden que vivimos nos crea eso. Es algo tan sencillo, pero iglesia, si lo empezamos a corregir, el Señor empieza a respaldar. Amén. Siguiente desorden: el desorden por la falta de carácter. Y aquí sí es el tema más difícil de lo que yo te quiero hablar. Iglesia, somos hechos nuevos. Amén. Amén. Desorden por falta de carácter. Inciso A, vamos a llegar hasta la Z. Inciso A: soberbia y orgullo. Yo sé que nadie de los que estamos aquí puede reconocer por sí solo que hay algo de esto en su corazón. Es muy complicado reconocer que yo soy soberbio, que yo tengo orgullo. Normalmente los primeros en darse cuenta son todos los demás, menos nosotros. Y ese es un desorden, la falta de carácter. Y es un desorden que daña a la iglesia, daña a las familias. Cuando alguien no puede pedir perdón, cuando alguien no reconoce que se ha equivocado, cuando alguien en su corazón es soberbio o tiene orgullo y el orgullo le impide disculparse, se crean conflictos muy grandes, matrimonios que se separan por la falta de perdón. Romanos 12:3. Acompáñame a Romanos 12:3. Romanos 12:3. ¿Lo tienen? Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El orgullo y la soberbia es cuando yo me siento superior de aquellos que me rodean, aun cuando Dios no me ha hecho superior a ellos.
Y me encanta esto porque Jesús es el mayor ejemplo. Cuando Jesús viene a la tierra y dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir a los demás y a dar mi vida por ellos. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de humildad! ¡Qué ejemplo de aquel que es Rey de Reyes! Y de repente nosotros, cuando tenemos la oportunidad de estar en autoridad, aquellos que son líderes, aquellos que son empresarios, aquellos que son padres de familia, ¿no? Que ya tienes el ladrillo de 5 centímetros y ya estás puesto como autoridad, y de repente nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios, empezamos a tratar a los que están a nuestro alrededor como menores a nosotros, cuando la Biblia nos dice que aquellos que son, dice, trata a todos como mayores a ti, ¿no? Matrimonios, de repente el orgullo, lo que no nos permite pedir perdón, complica las cosas. Y las complica de una manera grave, ¿no? Llegamos a divorcios, vivimos situaciones hoy en día que por el orgullo y la soberbia que hay en los corazones de los hijos de Dios, es afectado el reino de Dios. El hogar que debe de fluir en armonía es afectado por el orgullo y la soberbia. Y este es un desorden. Y ese desorden que hace, crea vacío. ¿Amén? Pero tenemos a un Dios creador, dice que nos hace nuevos. Muchos de nosotros podemos estar pensando, es que fulanito sí es cierto, es orgulloso. Y hoy el Señor dice, yo lo hago nuevo. No te permitas que el enemigo empiece a poner ideas y pensamientos sobre aquellos que amas. Porque quizás tú puedes estar pensando, qué bueno que estás aquí, ¿no? Qué bueno que vino el mentor, qué bueno que vino la comadre, qué bueno que vino mi mamá, ¿no? Qué bueno. Y no, el Señor dice, yo la he hecho nueva. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? Para que evites mirar al lado y te cachen que lo estás mirando. Inciso B, en el desorden por falta de carácter, falta de honra. Romanos 13:7. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Te comparto, mira, yo vengo de provincia, yo soy del estado de Guerrero, y allá es muy común que los hijos le hablemos a los padres de usted, aunque lo decimos sin la D, le decimos usted. ¿No? Pero bueno, es una forma en la que les enseñan a los hijos a hablarle a los padres, ¿no? Cuando yo llego a la Ciudad de México, hace ya casi 8 años que llego a la Ciudad de México, y me encuentro que es común que los hijos le hablen a los padres de tú, ¿no? Y no te vayas de aquí diciendo, ya ves, hijo, me debes de hablar de usted. Sé que hay padres jóvenes que dicen, no, yo no tengo tema, que mi hijo me hable de tú. Y no voy en el cómo le hablas a tu papá, si de usted o de tú, sino voy en cómo le hablas a tu autoridad, con honra o sin honra. ¿Cómo aplico la honra? La honra es ver a quien tengo y decir, él es superior a mí, a quien tengo al lado, decir, él es superior a mí y merece que yo le hable con amor, que yo le hable, inclusive cuando tengo que regañar a alguien, le tengo que hablar con ese amor de padre, ¿no? De padre Dios como papá, no de padre Goyita, así se llama mi mamá, ¿no? De que te habla y bueno, hay métodos de tortura en provincia que usan los padres. Pero bueno, la honra se la debo de dar a la persona que está conmigo con palabras de amor. Cuando yo entiendo que de repente nos podemos portar mal y llega el mentor y te dice, esto es incorrecto, ¿no? Hay diferencia en decir, estás mal, otra vez lo mismo, ¿cómo es posible? No entiendes, no haces caso, ¿no? Si te hemos hablado en alguna ocasión así, te pedimos perdón. No te estamos honrando. Papás, cuando tú le hablas al hijo y le dices, eres un inútil, no sirves para nada, ¿cómo es posible? No puedes hacer esto, te lo he dicho más de una vez y sigues sin entender. No estás honrando a tu hijo. Hijo, cuando tú le dices a mamá o a papá, ¿otra vez? Ya me lo dijiste, ya sé. No son palabras de honra, ¿no? Iglesia, ese es un desorden y nos deja vacíos. El no dar honra a quien merece honra es un desorden y te deja vacío. Y el enemigo viene y se aprovecha y empieza a poner división. Y de repente los hijos ya se alejan de los padres y los padres se alejan de los hijos. Y los matrimonios ni se diga, ¿no? Cuando la esposa te dice,
Juan, debes de poner la ropa sucia en ese lugar, ¿no? Espérate, ni mi mamá me hablaba así, ¿no? No sé si te ha pasado. Y empieza la división, y ponemos división y hay un vacío, y los matrimonios se empiezan a separar, ¿no? Queremos tratar a quien le debemos honra, lo queremos tratar como inferior a nosotros. Y la palabra dice todo lo contrario. Trata a todos como superiores a ti. Y vas a ver cómo eso bendice un hogar, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando te dicen, amado, la ropa sucia tiene un lugar, ¿no? Hay que ponerlo en ese lugar. ¡Wow! Y órale, ¿no? Sí lo hago, ¿no? Y llevo varios meses haciéndolo, ¿amén? Amén. La falta de honra también crea conflictos en la iglesia, no solo en las familias. De repente entre líderes nos creemos superior al otro líder y lo vemos como menos, ¿no? Inclusive hablamos con los discípulos de los otros mentores, de los otros líderes, y les comentamos, no, es que tu mentor está mal, ¿no? ¿Cómo es posible que te dijo eso? ¿No? Eso no está ni en la Biblia, ¿no? Bien sabios de repente, mentores, honremos también el testimonio de los demás. Padres de familia, si tú vas a acusar a un hijo, no lo acuses delante de los otros hijos. La Biblia es muy clara, dice, si tienes algo contra alguien, apártalo, dice, y en lo secreto con él le dices, oye, yo considero que esto no es correcto, ¿no? O le das de chanclazos en lo, mamá, en lo privado, ¿no? Apartado. ¿Por qué? Porque hay, inclusive para regañar, honramos. Amado, si alguien te va a regañar, te debe de honrar en el regaño, ¿no? Y no quiero que la iglesia lo tome como, no, ya no me van a regañar porque no me están honrando, ¿no? No es eso, ¿no? Sino que lo vamos a hacer en un orden, ¿no? Te vamos a decir, estamos mal en esto, lo vamos a corregir, pero en un orden. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no la iglesia se vuelve una iglesia vacía y tú ya vienes regañado y dices, ay, es que ya mi comadre se enteró que yo hice algo malo y cómo es posible, y el corazón se empieza a vaciar. Y el Espíritu Santo quiere habitar y no puede, porque la tiniebla ya empezó a tomar el corazón. ¿Vamos bien? Inciso C. Manipulación y murmuración. El desorden por falta de carácter también se refleja cuando uno manipula y murmura. Vamos a la palabra Jeremías 9:5. Jeremías 9:5. A quien tienes al lado, dile, soy nuevo, eres nuevo, somos nuevos. Amén. El Señor hoy nos va a hacer nuevos. Jeremías 9:5. Aquí está. Amén. Jeremías 9:5. ¿Ya lo tienen? Amén. Se los puso el Alex acá atrás. Jeremías 9:5 dice, y cada uno, qué fuerte, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Esa es la manipulación y la murmuración. Cuando hablamos mentira, cuando de repente hay alguien que nos cae mal y en lugar de decirle, yo considero que debes de corregir esto, ¿no? Vamos y le decimos al tercero, le decimos al amigo, ¿ya viste a fulanito? ¿No? ¿Ya viste cómo hace? ¿Ya viste cómo habla? ¿Ya viste que menciona la S al final de las palabras que habla? ¿No? Y entonces estamos contaminando a esa tercera persona y ya no ve con el corazón que puede amar a aquel que se ha equivocado, sino ya levantó un argumento en contra de un tercero y ya dice, no, pues no le hablamos. Y esa otra persona, como está entrando en la murmuración y en la manipulación, va con otro y le dice, no, ni te acerques a ella. Trae toda la cara de testimonio, ¿no? Bien cristianos, ¿no? Le decimos a alguien que trae la cara del testimonio del pasado que ha vivido. Y yo por eso empezaba diciéndote que tenemos un Dios que crea, que la hizo nueva, así como tú y yo fuimos hechos nuevos. Aquella persona que tú podrías señalar el día de hoy y decir, es pecador, mira cómo viene, mira cómo habla, cómo se viste, ¿no? Trae un desorden como lo está hablando el que está compartiendo la palabra. Él también es hecho nuevo, es hecha nueva también. Entonces no murmuremos, no manipulemos.
porque esto crea un vacío. No solamente, ojo aquí, la murmuración y la manipulación no solo afectan a la persona de la que tú y yo podemos estar hablando, afectan el corazón de la persona que nos escucha y te afecta a ti que lo estás hablando, ¿no? Está dañando 3 corazones. Y cada persona que cede a manipular y a murmurar vuelve a dañar 3 corazones: el suyo, de la persona que hablamos y con quien estamos hablando, ¿no? Es muy fuerte esto que pasa en las iglesias, en las familias. Iglesia es un desorden, la manipulación y la murmuración. ¿Vamos bien? Siguiente, inciso D, actitud negativa. Ese es un desorden. Cuando una persona todo lo que habla es queja, ¿no? Tiene un desorden en su vida, tiene un vacío en su corazón. Cuando tú dices, ay, ¿por qué hay tráfico? ¿No? Otra vez el tráfico. Familia, vivimos en la ciudad número 1 en tráfico, creo que nadie nos gana, somos expertos en generar tráfico, somos los mejores en generar tráfico, sin orgullo ni soberbia, somos los mejores. No tienes por qué quejarte de algo que sabemos que sucede, y sabemos que así es nuestra ciudad y hay que amarla, ¿no? Mejorémosla. En lugar de quejarnos de nuestro ambiente, de lo que nos rodea, de nuestros hijos, nuestra familia, hablemos palabras de bien. ¿Por qué? Porque el desorden en nuestra boca genera vacío, y no solamente en nosotros, sino en aquellos que nos rodean. Y es tan sencillo quejarse. De repente hay personas que dicen, no es posible que la iglesia tenga las sillas de este color, ¿no? Deberían de ser de otro color. No es posible que fulanito venga vestido así, debería de vestirse de otra forma, ¿no? Eso es queja, familia. Y la queja crea un vacío en nosotros. Cada que tú hables, examina si lo que vas a hablar es una queja o es algo que edifica, ¿no? No es lo mismo decir, vamos a pintar la iglesia. Aunque tú digas, no me gusta el color negro, tú puedes decirlo, vamos a pintar la iglesia, ¿no? En lugar de quejarnos, hacemos. ¿Vamos bien? Lo mismo en los hogares, no nos quejemos, matrimonios. Es muy fácil quejarnos. Hablemos palabras de bien. Digamos, mi esposo es nuevo, mi esposa es nueva. Mi Dios es creador, mi Dios hace las cosas nuevas. ¿Amén? Seguimos. Y ya voy a empezar a tocar cosas más rudas. La pereza es un desorden en la vida de una persona. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Ese libro bueno, tengo acá. Dice, porque también cuando estábamos con ustedes os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Me ayudas con el siguiente? Siguiente versículo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. No, te brincaste mucho. Segunda de Tesalonicenses 3:10 al 12. Porque aún cuando estábamos con ustedes os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos de que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. La pereza, la Biblia habla que aquel que no trabaja, dice, no coma. Y hay algo muy delicado, que cuando alguien está de perezoso, es muy sencillo que se meta en todo. Es decir, luego te das cuenta cuando una persona viene y te dice, ¿ya viste a fulanito cómo está mal? Te das cuenta de que es alguien que no tiene algo que hacer. Iglesia, no seamos perezosos, ocupémonos, trabajemos para el reino de Dios, busquemos emplearnos. ¿Sabes? De repente los jóvenes, la cultura de muchos padres de repente ha sido, yo quiero que mi hijo solo vaya a la escuela, ¿no? Y la escuela nos ocupa 6 horas y todo el demás tiempo lo tienen libre.
Sabes, es el testimonio que un joven que estudia y trabaja es más fortalecido, tiene mayor experiencia, las empresas lo toman, dicen, wow, ya trae experiencia, lo tomo. Pero si está de perezoso, se va a meter en todo, y todo son temas de drogas, son temas de alcoholismo, ¿no? Entonces ocupémonos, también jóvenes, sé un joven que se ocupa, no seas perezoso. Igual, esposos, de repente, algunos tenemos la bendición y podemos decir, mi esposa se ocupa en todo, ¿no? Y yo ya estoy cansado. Me encanta porque hay un testimonio de un varón que le decía a su esposa, ahí donde me ves sentado en el sofá, yo estoy trabajando. Y la esposa decía, ¿qué? Sí, yo estoy trabajando porque estoy ideando, ¿no? Estoy generando ideas para el negocio, ¿no? Y yo sé que tu mujer para ti puede ser, Juan, eso es una locura. Pero de repente los varones creemos que el hecho de ser líderes de casa nos da la oportunidad de ser perezosos en el hogar. Y eso genera un vacío en el corazón de la mujer. Y eso permite que entre en la tiniebla y empieza a decirle, tu esposo está mal y tienes que empezar a hablarle fuerte. Entonces son situaciones que no debemos de permitir, ¿va? En los hogares. No seamos perezosos. Siguiente, desorden en los tiempos de Dios. Adelantar los tiempos y retrasar los tiempos de Dios es algo de desorden también. Tenemos el ejemplo de Abraham. Yo sé que ustedes saben la vida de Abraham. Dios le dijo a Abraham que él iba a tener descendencia a través de la vida de Sara. Y Abraham dijo, Señor, no lo veo, no lo veo. ¿Y qué pasó? Se desesperó. Cuando Abraham se desespera de una promesa que todavía no llega, él va y se acuesta con una de sus criadas. ¿Y qué pasó ahí? Se generó una división de la descendencia de Abraham. Entonces, cuando tú y yo no respetamos los tiempos de Dios, no somos pacientes en los tiempos de Dios, tendemos a equivocarnos. Joven, si tienes 14 años y tú ya quieres tener matrimonio, estás adelantando los tiempos de Dios. Todo tiene un tiempo, dice Proverbios 3:3. Para todo hay un tiempo en la tierra. Amén. Y lo mismo, cuando retrasamos los tiempos, si Dios ya te dijo que ya es tiempo de que lideres, que ya es tiempo de que vayas a más. Varón, si tienes 35 años y todavía estás en casa de papá y mamá, ya es tiempo de que salgas de casa de papá y mamá. No los retrases. Si los retrasas estás en un desorden. ¿Qué crea el desorden? Un vacío. ¿Vamos bien? El desorden nos deja vacíos. ¿Por qué? Porque ya no escuchamos la voz de Dios, perdemos el gozo y al perder el gozo se destruyen las relaciones. ¿Vamos bien, familia? Regresamos a Génesis. Génesis 1:2. Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Amén? Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Desde que tú entras lo puedes sentir. Está aquí la presencia de Dios, pero el desorden nos deja vacíos. Yo no sé qué es de los desórdenes que vimos el día de hoy, si el pecado, si la murmuración, si la falta de honra está afectando tu vida y está generando ese vacío. Lo que sí sé es que tenemos un Dios creador, un Dios que en el versículo 1 de Génesis dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Entonces Él hoy quiere crear ese hombre nuevo en nosotros. Pero hay una palabra, Génesis 1:3, que es necesario que sea dicho por la voz de Dios. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tú y yo podemos estar viviendo en desorden. Tú y yo podemos ser cristianos y de repente equivocarnos. Pero cuando Dios habla y dice, sea la luz, y fue la luz, es lo que hoy tú y yo podemos vivir cuando Jesús sube a la cruz. Dice la palabra, acompáñame a Juan 8:12. Juan 8:12.
¿Ya lo tienes? Juan 8:12. Aquí está. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Desde el Génesis el Señor sabía que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Cuando Adán y Eva son formados, los primeros hombres los forma del barro, el Señor sabía que se iban a equivocar y que iban a pecar, y que ese desorden los iba a dejar vacíos. Pero Él sabía que iba a tener que enviar a la luz de Jesús, el cual no solamente los forma como hombres, sino que los hace nuevos. Tú hoy podrías venir y decir: me he equivocado, he fallado, hay desorden en mi vida, he pecado, he lastimado a otras personas. Y el Señor hoy, lo que hoy nos quiere decir, iglesia, yo quiero que te vayas con esto, es que el Señor envió esa luz llamada Jesús para hacernos nuevos, para hacer en nosotros unas nuevas personas, nuevas criaturas. Sabes, hay personas que aún estando en Cristo regresan a ver su pasado, y tú puedes decir, mirando el pasado, y puedes decir: es que yo no merezco casarme, yo no merezco ser elegido, yo no merezco esa promesa que Dios habla de que hay un varón, que hay ayuda idónea, porque te sientes todavía acusada de tu pasado. Hay varones que de repente hablan con sus amigos, y aun cuando Dios te ha prometido que eres nuevo, te ha dicho que eres nuevo, tú te permites escuchar voces que dicen: pero si tú hacías fraude, ¿qué cuesta volverlo a hacer? Pero si tú eras el que las invitaba, ¿por qué no las sigues invitando, no? Y de repente creemos que podemos volver a ser ese viejo hombre. Y el Señor hoy nos dice: son nuevas criaturas. Yo soy un Dios creador, dice la Biblia. Cuando Moisés escribía Génesis, él usó un nombre de Dios en el versículo 1 de Génesis, y él lo escribió como Elohim, el creador, el fuerte. Familia, ya no permitas que el pasado quiera venir a tu presente a acusarte de lo que antes eras. Si tenías desorden, o inclusive hoy, quizás puedes llegar a tu casa y puedes decir: soy un hombre o una mujer nueva. Pero inclusive llegando ahí te vas a encontrar con aquellos que te pueden señalar y te pueden decir: no, tú te sigues llamando Juan. ¿No? Y el Señor te dice: tú eres nuevo. Me encanta la Biblia porque dice que inclusive Jacob le cambió el nombre y le llamó Israel. Iglesia, tú y yo vamos a ser cambiados de nombre. Ya no es tu pasado. Mujeres que de repente se sienten no merecedoras a un nuevo empiezo porque llevas un divorcio, porque tienes hijos de otro matrimonio. Varón, no tienes ningún derecho a señalar a alguien que es una nueva criatura y decirle: es que tú hiciste esto, es que cómo es posible que aún quieras que te trate bien si tú te comportaste de esta forma. El Señor te ha hecho nuevo y también a ella la hizo nueva. Amén. ¿Vamos bien? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Juan 12:46. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando hay desorden, hay vacío y vienen las tinieblas. Pero cuando tú te encuentras con Cristo, Él es la luz que separó Dios, dice, de las tinieblas. Y Él viene y habita en ti y en mí. Amén. Entonces ya no permitas. Yo sé que hay personas que hoy pueden venir aún sintiéndose acusadas. Hoy puedes estar sentado aquí y el Espíritu de Dios está en este lugar, pero por el desorden que hemos vivido te sientes vacío o vacía. E intentas llenar ese vacío con situaciones, ¿no? Con otras personas, con dinero. Intentas llenar ese vacío, pero hoy ese vacío va a ser llenado de la forma en la que Dios lo veía en su corazón desde el Génesis, con la luz que es Jesús. Amén, iglesia. Acompáñame a Génesis 1:4. Génesis 1:4. ¿Ya lo tienen? Ya.
Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El Señor hoy te va a separar de esas tinieblas. El Señor hoy te ha elegido como nueva criatura. Y cuando Él te elige como una nueva criatura, te crea diferente. Tú ya no tienes el derecho de volverte a acusar. De repente encontramos personas que están batallando y creen que su pasado las puede seguir acusando. Pero el Señor separó las tinieblas de la luz. Amado, hoy tú eres luz, porque la luz de Cristo está en ti. No permitas derecho sobre las palabras que vienen y te acusan, cuando tú ya has sido transformado, transformada. Amén. Cerramos con esta. Acompáñame de nuevo a Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni lo que tú hagas, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, que lo que tú habías hecho en desorden, o lo que tú quieras hacer en desorden, o por el orden que quieras poner, eso no te hace una nueva criatura. Lo que te hace una nueva criatura es el haber recibido de Cristo, el creer en tu corazón que eres nuevo, que eres nueva, porque así está escrito. Puede venir una persona y decirte, yo no creo en tu cambio. Amado, tú le tienes que decir, es que yo no he cambiado, yo soy nuevo. Yo no solo soy alguien que puede hacer pequeños cambios, yo soy alguien que fue hecho nuevo. Iglesia, hoy tú tienes que ir creyendo en tu corazón que eres nuevo, que eres nueva, que Dios creó algo nuevo, que no solamente limpió lo sucio que había en Él, sino que Él decidió transformar y hacer todo nuevo. Y cuando tú y yo entendemos que somos nuevos, lo que los otros nos digan no puede transformar lo que Dios habló a tu vida. Yo sé que muchos de aquí siguen siendo acusados, inclusive autoridades te han marcado y te han dicho, es que eres rebelde, estás en rebeldía. Perdóname, pero Dios me hizo nuevo. Hoy la luz de Jesús está en mí y soy nuevo. Tengo un Dios creador, no tengo un Dios que solamente hace pequeñas cosas, tengo un Dios que crea y Él me ha creado nuevo. Iglesia, tienes un Dios fuerte, un Dios creador, Elohim, dice la palabra, el que crea. Él no toma lo viejo y hace cambios. Él quita todo y hace algo nuevo. Tú y yo fuimos nuevos, somos nuevos. Que nadie venga y te acuse, que nadie cambie esa realidad que Dios quiere hablarte hoy. Que nadie pueda marcar tu corazón con palabras del pasado. Matrimonios, no permitan que el pasado entre al hogar. Varón, no le preguntes a tu esposa, ¿con quiénes salías? ¿Con cuántos salías? No permitas que el pasado afecte lo que Dios ha hecho nuevo. Mujer, no busques en tu esposo lo que él hizo en sus tiempos de soltero. No busques, porque él es nuevo. Él es un auto nuevo y es tuyo, Dios te lo dio nuevo. Inclusive si ayer se habían equivocado, hijos, si ayer se habían equivocado tus padres o tú te habías equivocado, hoy el Señor te hace nuevo. Y es lo maravilloso de la palabra, porque tenemos un Dios que todas las mañanas renueva su misericordia. Y hay aquí personas que se sienten todavía señaladas por su pasado, que vives una vida formada por lo que el pasado había hecho en ti. Aún te sientes acusado, y es porque todavía el Señor ha buscado la manera de convencerte de que tú eres nuevo. Podrías tener un andar en Cristo de años, como Moisés, 40 años en el desierto Moisés, y se encuentra con una zarza ardiendo, y el Señor no le preguntó, ¿qué hiciste en Egipto? ¿Por qué huiste de Egipto? Y él le hubiese contestado, Dios, es que maté, asesiné. Dios no le interesa tu pasado. Dios dijo, Él es el hombre que yo elegí para traer libertad a un pueblo. Dios no busca en tu pasado. Dios te crea nuevo y nuevo.
Amén, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás.